Muy buenas oyentes, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar el cuento Manuscrito encontrado en una botella, perteneciente a la obra Narraciones Extraordinarias, escrita por Edgar Allan Poe. Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el paso de los años me han alejado de uno y malquistado con la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común y una inclinación contemplativa. Permitió que convirtiera en metódicos los conocimientos diligentemente adquiridos en tempranos estudios. Pero por sobre todas las cosas me proporcionaba gran placer el estudio de los moralistas alemanes, no por una desatinada admiración a su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían detectar sus falsedades. A menudo se me ha rechazado la aridez de mi talento, la falta de imaginación se me ha imputado como un crimen, y el escepticismo de mis opciones me han hecho notorio en todo momento. En realidad, temo que una fuente de inclinación por la filosofía física haya teñido mi mente con un error muy común en esta época. Hablo de la costumbre de referir sucesos, aun los menos susceptibles de dicha referencia, a los principios de esta disciplina. En definitiva, no creo que nadie haya menos propenso que yo a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por el ignes fatui de la superstición. Me ha parecido conveniente sentar esta premisa para que la historia increíble que debo narrar no sea considerada el desvarío de una imaginación desbocada, sino la experiencia auténtica de una mente para quien los ensueños de la fantasía han sido letra muerta y nulidad. Después de muchos años de viajar por el extranjero, en el año 18, me embarqué en el puerto de Batavia, en la próspera y populosa isla de Java, en un crucero por el archipiélago. De las Islas Hondas iba en calidad de pasajero, solo incluido por una especie de nerviosa inquietud que me acosaba como un espíritu malévolo. Nuestro hermoso navío, de unas 400 toneladas, había sido construido en Bombay, en madera de teca de Malabar, con remaches de cobre. Transportaba una carga de algodón en rama y aceite de las islas Laquévidas. También llevábamos a bordo fibra de corteza de coco, azúcar morena de las islas orientales, manteca clarificada de leche de búfalo, granos de cacao y algunos cajones de opio. La carga había sido mal estibada y el barco escoraba. Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa y durante muchos días permanecimos cerca de la costa oriental de Java, sin otro incidente que quebrara la monotonía de nuestro curso que el ocasional encuentro con los pequeños barquitos de 2 mástiles del archipiélago al que nos dirigíamos. Una tarde, apoyado sobre el pasamanos de la borda de popa, vi hacia el noroeste una nube muy singular y aislada. Era notable no solo por su color, sino por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé con atención hasta la puesta de sol, cuando de repente se extendió hacia este y oeste, ciñendo el horizonte con una angosta franja de vapor y adquiriendo la forma de una larga línea de playa. Pronto atrajo mi atención la coloración de un tono rojo oscuro de la luna y la extraña apariencia del mar. Este sufría una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre, pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo. Al echar la sonda, comprobé que el barco, caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, similares a las que surgen del hierro al rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vértigo de brisa y resultaba imposible concebir una calma mayor. Sobre la toldilla ardía la llama de una vela sin el más imperceptible movimiento,
y un largo cabello sostenido entre dos dedos colgaba sin que se advirtiera el menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía indicación alguna de peligro, pero como navegábamos a la deriva en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar el ancla. No apostó vigías y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé, sobrecogido por un mal pensamiento. En verdad, todas las apariencias me advertían la inminencia de un simoún. Transmití mis temores al capitán, pero él no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responderme. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir y alrededor de medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escalera de cámara, me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido por el giro veloz de la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma que, pasando por sobre el puente, barrió la cubierta de proa a popa. La extrema violencia de la ráfaga fue, en gran medida, la salvación del barco, aunque totalmente cubierto por el agua, como sus mástiles habían volado por la borda. Después de un minuto se enderezó pesadamente, salió a la superficie y luego de vacilar algunos instantes bajo la presión de la tempestad, se enderezó por fin. Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción. Aturdido por el choque del agua, al volver en mí me encontré estrujado entre el mástil de popa y el timón. Me puse de pie con gran dificultad y al mirar mareado a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontrábamos entre arrecifes. Tan tremendo e inimaginable era el remolino de las olas enormes y llenas de espuma en que estábamos sumidos. Instantes después oí la voz de un anciano sueco que había embarcado poco antes de que el barco zarpara. Lo llamé con todas mis fuerzas y al rato se me acercó tambaleante. No tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes, con excepción de nosotros. Las olas acababan de barrer con todo lo que se había llevado en cubierta. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda era poco lo que podíamos hacer por la seguridad del barco, y nos paralizó la convicción de que no tardaríamos en zozobrar. Por cierto, que el primer embate del huracán destrozó el cable del ancla, porque de no ser así nos habríamos hundido instantáneamente. Navegamos a una velocidad tremenda y las olas rompían sobre nosotros. El maderamen de popa estaba hecho añicos y todo el barco había sufrido gravísimas averías, pero comprobamos con júbilo que las bombas no estaban atascadas y que el lastre no parecía haberse descentrado. La primera ráfaga había amainado y la violencia del viento ya no extrañaba gran peligro, pero la posibilidad de que cesara por completo nos aterrorizaba, convencidos de que en medio del oleaje siguiente sin duda moriríamos. Pero no parecía probable que el justificado temor se convirtiera en una pronta realidad durante 5 días y noches completos en los cuales nuestro único alimento consistió en una pequeña cantidad de maleza que trabajosamente logramos procurarnos en el castillo de proa. La carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia del primitivo simoún, eran más aterrorizantes que cualquier otra tempestad vivida por mí en el pasado. Con aquellas variantes durante los primeros 4 días, nuestro curso fue sudeste, y debimos haber costeado Nueva Holanda. Al quinto día el frío era intenso, pese a que el viento había girado un punto hacia el norte. El sol nacía con una enfermiza coloración amarillenta y trepaba apenas unos grados sobre el horizonte, sin irradiar una decidida luminosidad. No había nubes a la vista, y sin embargo el viento arreciaba y soplaba con furia, despegaba e irregular. Alrededor de mediodía aproximadamente, porque solo podíamos adivinar la hora, volvió a llamarnos la atención la apariencia del sol. No irradiaba lo que con propiedad podríamos llamar luz, sino un resplandor opaco y lúgubre.
sin reflejos, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Justo antes de hundirse en el mar turgente, su fuego central se apagó en modo abrupto, como por obra de un poder inexplicable que sólo quedó reducido a un aro plateado y pálido que se sumergía deprisa en el mar insondable. Esperamos en vano la llegada del sexto día, ese día que para mí no ha llegado y que para el sueco no llega aún. A partir de aquel momento quedamos sumidos en una profunda oscuridad a tal punto que no hubiéramos podido ver un objetivo a 20 pasos del barco. La noche entera continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por la fluorescencia brillante del mar a la que nos habíamos acostumbrado en los trópicos. También observamos que, aunque la tempestad continuaba rugiendo con interminable violencia, ya no conservaba su apariencia habitual de olas ni espuma con las que antes nos envolvía a nuestro alrededor. Todo era espanto, profunda oscuridad y negro, y sofocante desierto de ébano. Un terror supersticioso fue creciendo en el espíritu del viejo sueco, y mi propia alma estaba envuelta en un silencio asombroso. Abandonarnos todo intento de atender el barco, por clavando con amargura la mirada en el océano inmenso. No habría manera de calcular el tiempo ni de prever nuestra posición. Sin embargo, teníamos plena conciencia de haber avanzado más hacia el sur que cualquier otro navegante anterior, y nos asombró no encontrar los habituales impedimentos de hielo. Mientras tanto, cada instante amenazaba con ser el último de nuestras vidas. Olas enormes como montañas se precipitaban para batirnos. El oleaje sobrepasaba lo que yo hubiera imaginado, y fue un milagro que no zozobráramos instantáneamente. Mi acompañante hablaba de la livianidad de nuestro cargamento y me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía menos que sentir la absoluta inutilidad de la esperanza misma, y me preparaba melancólicamente para una muerte que, en mi opinión, nada podía demorar. Ya más de una hora, porque cada nudo que el barco recorría el mar negro y tenebroso adquiría más albatros, y otras veces nos mareaba la velocidad de nuestro descenso a un infierno acuoso, donde el aire se estancaba y ningún sonido turbaba el sopor del kraken. Nos encontrábamos en el fondo de uno de los abismos cuando un repentino grito de mi compañero resopló horriblemente en la noche. ¡Mire! ¡Mire! Exclamó, chillando junto a mi oído. ¡Dios todopoderoso! ¡Mire! ¡Mire! Mientras hablaba percibí el resplandor de una luz mortecina y rojiza que recorría los costados del inmenso abismo en que nos encontrábamos, arrojando cierto brillo sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura tremenda, directamente encima de nosotros y al borde mismo del precipicio líquido, flotaba un gigantesco navío de quizás 4000 toneladas. Pese a estar en la cresta de una sola ola que lo sobrepasaba más de 100 veces de altura, su tamaño extendía el de cualquier barco de línea o de la Compañía de Islas Orientales. Su enorme casco era de un negro profundo y sucio, y no lo adornaban los acostumbrados mascarones de navío. Una sola hilera de cañones de bronce asomaba por las portoñolas abiertas, y su reluciente superficie reflejaban las luces de innumerables linternas de combate que se balanceaban de un lado al otro en las jarcias. Pero lo más asombroso y estupefacción nos provocó fue que en medio de ese mar sobrenatural, de ese huracán ingobernable, navegaba con todas las velas desplegadas. Al verlo por primera vez solo distinguimos su proa, y poco a poco fue alzándose sobre el sombrío y horrible torbellino. Durante un momento de intenso terror se detuvo sobre el vertiginoso pináculo, como si contemplara su propia sublimidad. Después se estremeció, vaciló y se precipitó sobre nosotros. Apenas había contemplado mi trabajo cuando el sonido de pasos en la bodega me obligó a hacer uso de él. Junto a mi escondite pasó un hombre que avanzaba con pasos débiles y andar inseguro. No alcancé a verlo el rostro, pero tuve oportunidad de observar su apariencia general. Todo en él denotaba poca firmeza y una avanzada edad. Bajo el peso de los años le temblaban las rodillas y su cuerpo parecía agobiado por una gran carga. Murmuraba en voz baja, como hablando consigo mismo, pronunciaba palabras entrecortadas en un idioma que yo no comprendía, y empezó a tantear una pila de instrumentos de aspecto singular.
y de viejas cartas de navegación que había en un rincón. Su actitud era una extraña mezcla de la terquedad de la segunda infancia y la solemne dignidad de un dios. Por fin